Hola a todos y bienvenidos a tu canal Aprende a comprender tu mente. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante importante que merece toda la revisión pertinente porque se ha vuelto muy común en medio de las relaciones interpersonales y es el tema del ghosting. Se ha vuelto especialmente prevalente, sobre todo ahora en toda esta era digital donde estamos muy acostumbrados a la inmediatez, pero también a la abundancia de opciones que parecen promover interacciones muy rápidas, pero también muy efímeras. La facilidad con que te puedes desaparecer de la vida de otra persona con un simple clic ha hecho que esta práctica sea más aceptada, pero no por eso se considera pues menos dolorosa. La ausencia del contacto deja esa sensación de abandono, provocando muchos efectos negativos en la salud mental de la persona que lo experimenta. La importancia de hablar sobre el ghosting radica en entender que aunque pueda parecer una forma de evitar un conflicto, en realidad se convierte en un comportamiento que puede dejar secuelas emocionales profundas. Y por supuesto es importante abordar este tema para ayudar a promover una mayor conciencia sobre la necesidad que existe de tener responsabilidad emocional, afectiva y también el valor que tiene la comunicación en cualquier tipo de relación. Hablemos un poquito de cuál es el origen y el contexto histórico. El uso de este término ghosting se popularizó en esta última década, aunque la práctica de cortar la comunicación abruptamente ha existido siempre. Antiguamente, desaparecer sin dar explicación era más difícil debido pues a las limitaciones en los medios de comunicación. Entonces, la gente interactuaba principalmente cara a cara o mediante cartas. Entonces, en ese sentido, la evasión era posible, pero generalmente requería que hubiera un cambio físico del lugar y entonces esto era pues menos común. En el contexto actual, con el uso de las redes sociales, las aplicaciones de citas, el ghosting se ha normalizado en parte debido a esa cantidad abrumadora que existe de interacciones y también en esa facilidad para poder establecer o para poder romper contacto sin un compromiso emocional real. Sin embargo, aunque sea más fácil de llevar a cabo, las consecuencias emocionales siguen siendo significativas, ya que la persona que lo sufre experimenta esa misma sensación de rechazo que quizás ha vivido en el pasado. Ahora, ¿por qué se genera el ghosting? ¿Cuáles son las causas que dan lugar a esta tendencia? Lo primero es el miedo al conflicto. Muchas personas que ghostean optan por este método para evitar el conflicto porque les resulta incómodo lidiar con el rechazo o con las emociones negativas de los demás. Entonces, este comportamiento podría reflejar una falta de habilidades comunicativas o una tendencia también a evitar todas esas situaciones incómodas. El miedo al conflicto es una razón común, ya que muchas veces se cree de manera errónea que desaparecer es una manera de evitar causar dolor. Sin embargo, esto a menudo genera sufrimiento cuando pues es mayor este miedo a la incertidumbre y como esa sensación de que hizo falta un cierre. El segundo punto es la inmadurez emocional. La inmadurez emocional muchas veces se manifiesta como esa incapacidad para poder enfrentar los desafíos a nivel de las relaciones. Entonces, cuando las personas no han desarrollado una comunicación asertiva o no tienen habilidades para poder gestionar esos conflictos, tienden a optar por el ghosting porque es lo que les parece como la salida más fácil. Sin embargo, este comportamiento se ha visto que es mucho más común en individuos jóvenes o en personas, por ejemplo, que han tenido unas experiencias previas de relaciones que han sido significativas en las que se requiere pues que haya un enfrentamiento de los problemas. Otro punto importante, el desinterés. El ghosting muchas veces refleja ese desinterés porque si estamos en la cultura de desechar mucho las relaciones, sobre todo en esta era moderna, y muchas personas siempre que hay mejores opciones disponibles. Entonces, tener la percepción de que la próxima será una mejor opción, está solo a un clic de distancia, puede llevar a no invertir en el esfuerzo necesario para poder cerrar una relación de manera adecuada. También se ha relacionado con formas culturales, donde juegan un papel importante, por ejemplo, sociedades donde
máximo el conflicto y esa es la norma, el ghosting suele ser entonces un poquito más frecuente y estar más socialmente aceptado. En culturas donde la confrontación directa se percibe de manera negativa, las personas también podrían preferir por este tipo de conductas y lo que hacen es desaparecer en lugar de enfrentarse a tener una conversación incómoda. Tenemos también los problemas de salud mental. Y es que se ha relacionado el ghosting con ciertos trastornos de salud mental como la ansiedad social, el trastorno de apego evitativo o incluso el narcisismo. Las personas que tienen ansiedad social pueden experimentar este miedo extremo a ser confrontados, a ser juzgados negativamente y esto les lleva a evitar cualquier situación que sea incómoda. Por otro lado, aquellos que tienen características narcisistas también pueden ver a las personas como objetos que se pueden descartar una vez que ya no cumplen una función para ellos. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que están asociados al ghosting o a la persona que es ghosteada? Pues estas personas suelen experimentar una sensación de rechazo profundo, esto desencadena inseguridades latentes. Cuando hay una falta de explicación, también pueden hacer que estas personas se sientan no valoradas, que se sientan insuficientes, y este tipo de rechazo puede afectar no solo la percepción de sí misma en la relación en cuestión, sino también en su autoestima a nivel general. El ghosting no solo genera sentimientos de tristeza, de ansiedad en el corto plazo, sino que también puede provocar problemas más graves, como generar depresión, como generar estrés postraumático relacional. Y este tipo de estrés se caracteriza por esa ansiedad persistente, pero también por ese miedo a ser abandonado nuevamente. Y esto puede afectar no solo nuestro bienestar emocional, sino también dificultar esa capacidad para poder establecer relaciones saludables en el. Se generan también dudas sobre valor propio, pues que se genera toda esta incertidumbre porque el ghosting deja ese vacío donde la persona intenta llenarlo buscando respuestas. Entonces, está buscando permanentemente una explicación, puede llevar a la persona a incluso culparse o a creer que hay algo dentro de ella que está mal. Cuando más se prolonga esta sensación de falta de cierre, mayor es el riesgo de desarrollar una visión negativa sobre sí mismo. El ghosting también puede crear un ciclo de mucha desconfianza y también de evitación en relaciones futuras. Las personas que, por ejemplo, han sido ghosteadas pueden volverse hipersensibles a señales de distanciamiento y desarrollar incluso ansiedad anticipatoria, teniendo que les vuelva pues obviamente a suceder. Esta ansiedad puede llevar a comportamientos defensivos que paradójicamente pueden dificultar aún más la formación de nuevas relaciones y que por supuesto éstas sean saludables. ¿Cuáles son las diferencias entre el ghosting en las relaciones románticas y en otras áreas? El impacto del ghosting en las relaciones románticas suele ser más pronunciado porque hay mayor impacto emocional y hay un mayor nivel de intimidad que está siendo involucrado. Cuando alguien desaparece en medio de una conexión emocional profunda, deja a la persona en una situación no resuelta, donde no hay una ruptura clara para poder procesar la pérdida. Esto puede hacer que la recuperación emocional sea entonces mucho más, pero también mucho más dolorosa. En el caso de las amistades, el ghosting, por supuesto, también tiene sus consecuencias. Cuando perdemos un amigo cercano porque nos ha ghosteado, una pérdida que se concibe como dolorosa, incluso como la de una pareja romántica, si había una inversión emocional en ese tipo de relación. Y esto genera que haya un impacto a nivel de la autoestima y en la confianza interpersonal que puede ser igual de devastador que en una relación romántica. En el caso del ámbito profesional o laboral, se puede manifestar como un candidato, por ejemplo, no responde después de una entrevista, o un empleador deja de comunicarse con un postulante en un proceso de selección. En el trabajo, esta práctica puede provocar incertidumbre y frustración, afectando también la confianza del individuo en su capacidad profesional, pero no resulta tan marcado o tan devastador como en las dos situaciones anteriores. Ahora, si ya tú has sido gosteado, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el tratamiento que nosotros podemos realizar en este tipo de personas o de pacientes? Lo primero, hay que aceptar la situación. Hay que reconocer que si fuiste víctima de ghosting, esto ocurrió
y no es porque hay una falta de valor de manera individual o personal. Y eso es importante que lo tengamos claro para que tú puedas empezar ese proceso de recuperación. La aceptación implica entonces que se reconozca que este comportamiento que tuvo esa persona no es un reflejo de quién tú eres o de tu valor, sino de una incapacidad que esa persona tiene para afrontar las situaciones de manera adecuada. No debemos personalizar el rechazo y por eso es fundamental entender que el ghosting no es un reflejo directo del valor o de la calidad de la persona que fue ghosteada. Puede ayudar a recordar que el ghosting es un comportamiento que surge de esa incapacidad que tiene la otra persona para gestionar sus propias emociones, sus conflictos y no porque existe una falta de cualidades en ti. A nivel de el apoyo emocional, es importante que podamos hablar con amigos, hablar con familiares cercanos, que ellos puedan proporcionarte una perspectiva externa y también aliviar la carga emocional. La terapia psicológica también puede ser muy beneficiosa, sobre todo en aquellos casos donde es necesario abordar cualquier sentimiento de culpa, de tristeza o ansiedad que el ghosting pues te haya generado. Hay que empezar también a trabajar en el establecimiento de límites claros, aprender a identificar señales de que alguien podría estar considerando el ghosting y actuar en consecuencia. Esto puede ayudar a protegerte emocionalmente. Hay que establecer límites desde el principio de las relaciones y ser consciente de cuándo alejarte si percibes señales de desinterés que pueden prevenir futuros episodios de ghosting. Por favor, no dejes de practicar el autocuidado. Involúcrate en actividades que promuevan tu bienestar físico, tu bienestar emocional, haz ejercicio, medita, practica hobbies que en verdad te agraden, que te gusten, o practica el arte. Y esto puede ser un medio eficaz para superar el dolor del ghosting. El autocuidado es clave para poder restaurar la autoestima y la confianza en uno mismo. Sin duda alguna, el ghosting es una experiencia que puede dejar una profunda marca emocional, una cicatriz, y aunque puede parecer una solución fácil para evitar un conflicto, salir de una situación dolorosa, las consecuencias para la otra persona suelen ser devastadoras. Es importante recalcar la necesidad de que formemos una responsabilidad emocional, que esto te permita ser consciente de cómo nuestras acciones pueden afectar a las otras personas. Terminar una relación de manera respetuosa es una muestra de madurez emocional. No siempre necesitamos dar una explicación larga, con incluso un breve mensaje de despedida, puede proporcionarnos la claridad necesaria para que la otra persona entienda la situación. Para evitar el ghosting también es necesario practicar el tener conversaciones difíciles de manera efectiva. Algunos consejos que te puedo dar: sé honesto siempre, sé compasivo con el otro, elige el momento adecuado para la conversación y evita culpar o usar un tono defensivo. Fomentar la comunicación directa, la comunicación honesta en todas las relaciones, ya sean románticas, de amistad o laborales, es fundamental para poder hacer el ghosting. Practicar la empatía y escuchar activamente también son componentes esenciales que nos permiten cultivar conexiones más saludables. Si te ha gustado este video, yo te invito por favor a que te suscribas a mi canal, a que le des like a este video y por favor comparte esta información con personas que quizás están atravesando una situación tan dolorosa y tan abrumadora como el ghosting. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, te invito a que me los dejes aquí abajo. Yo estaré encantada de leerlos y no olvides que subo contenido de manera periódica en pro siempre del bienestar emocional y la salud mental. Nos escuchamos entonces en un próximo video. Hasta entonces.